Muy bien, voy a compartir con vosotros algo que creo que Dios puso en mi corazón. La palabra de hoy yo la he titulado Te falta una cosa, y es algo que Jesús le dijo a un joven en una ocasión. Hay maletas, hay mochilas, macutos, equipajes que muchas veces nos van a impedir llegar al destino que queremos llegar. Yo estaba pensando en esto y me acordaba de un compañero que tuvimos cuando yo trabajaba en la fábrica de Pan Bimbo, de mecánico de mantenimiento. Había un compañero que cada vez que iba a la fábrica a trabajar llevaba un macuto inmenso. Llevaba un macuto, como un petate, como los petates que llevábamos cuando íbamos a la mili, esos macutos grandísimos. Pues llevaba siempre un macuto inmenso. Nunca supimos qué es lo que llevaba en el macuto. Nos metíamos con él y decíamos si llevaba ahí, porque él tuvo, bueno, su vida era un poco compleja. Y le decíamos, ¿qué llevas ahí? Todo lo de valor de tu casa, porque no te fías de... No llegó a casarse, pero vivía con una chica. Es que no te fías de tu mujer, de tu compañera. ¿Qué llevas ahí? Las escrituras del piso para que no te lo quite. O sea, nos metíamos con él de toda forma y manera posible con la que podíamos de alguna manera ver. Pero nunca supimos qué es lo que llevaba. También llevaba, lógicamente, la ropa para el trabajo y todo esto. Pero nunca pudimos descubrir qué es lo que llevaba en el macuto. Llevaba un macuto inmenso y ese macuto inmenso nunca... no salía de su casa sin ir con él, ¿de acuerdo? Y yo pensando en esto digo, hay equipajes, hay mochilas, hay macutos que nos van a impedir llegar al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Y estaba leyendo esta historia en la Escritura, este relato que todos conocéis, es muy conocido. Está en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31, titulado El joven rico. Y este hombre llevaba un macuto, llevaba una maleta, llevaba una mochila que le impidió, claramente le impidió llegar a donde él quería llegar, al destino que él entendía que Dios lo estaba llamando. Y de hecho Dios lo llamó a ese destino y fue incapaz de llegar a ese destino porque quiso seguir llevando su maleta, su equipaje, su mochila, su macuto, cargando eso que le estorbaba. Entonces vamos a leer directamente Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960 y dice así. Dice, al salir él, está hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí hay algo importante e interesante. Nadie, ningún judío, en la época de Jesús, nadie llamaba a su maestro, a pesar de que, por muy buen maestro que fuera, le decía maestro bueno. Porque bueno era un título que solo le correspondía a Dios. Lleno de bondad, con una naturaleza bondadosa, solamente era Dios. De forma y manera que parece ser que este hombre estaba reconociendo algo más en Jesús, que simplemente ser un maestro más de la Escritura o de la palabra. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces, como Jesús sabía esto, Jesús le dijo, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y entonces Jesús le dice, después de confrontarlo con esta realidad, de decir, ¿por qué me estás diciendo bueno a mí? Y ahora veremos qué puede significar. ¿Qué significa esto? Le dice, ¿sabes los mandamientos? Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces, respondiendo, le contestó a Jesús y le dijo, Maestro,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Por eso lo he titulado Una cosa te falta. Una cosa te falta, le dijo. Yo creo que Jesús dijo, Jesús conocía el corazón, obviamente, ¿no? Pero Jesús podía haber dicho y podía haber pensado: ¡wow! Solo le falta una cosa. Una cosa te falta. Y le dice: anda, vende todo lo que tienes. Nada, menuda cosa, ¿sabes? Y eso que era rico. Le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Claro, Jesús se tomó muy en serio que este hombre le preguntó qué era lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le respondió lo que le faltaba para heredar la vida eterna. Dijo: te falta una cosa. O sea, todo lo has hecho bien hasta ahora, pero te falta algo importante. Solo te falta una cosa. Es lo que te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es de las pocas personas a las que Jesús le dice: sígueme. O sea, este hombre se podía haber convertido en el discípulo número 13. A todos los discípulos, a los 12 discípulos, Jesús los llamó y les dijo: ven y sígueme. Sígueme, ven en pos de mí, te haré pescador de hombres, le dijo a Pedro. A Leví le dijo: levántate, sígueme. Y él se levantó y dejó todo. Estaba con la mesa llena de dinero, cobrando los tributos públicos. Y se levantó y lo siguió. Y a este hombre Jesús le dice: ven y sígueme. Sígueme tomando tu cruz. Este hombre podía haber sido uno de los discípulos, uno de los íntimos, de los cercanos de Jesús. Sin embargo, ahora veremos que no lo hizo. Dice: pero él, versículo 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, cuando Jesús le contestó lo que él preguntó, lo que él quería saber, cuando Jesús le respondió y le dijo lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, como no le gustó, como no estuvo de acuerdo en lo que Jesús le dijo, se llenó de aflicción y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No dice que no vayan a entrar, ¿vale? Esto habría que clarificarlo. Dice que entrarán difícilmente, pero no dice que sea imposible o que no vayan a entrar. Entonces los discípulos, versículo 24, se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Porque no puedes confiar en las riquezas y a la vez confiar en Dios. No puedes confiar en Dios y a la vez confiar en algo más. Dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto del camello por el ojo de la aguja ha tenido muchísimas interpretaciones y yo he leído comentarios y comentarios. Hay quien dice que el camello, para entrar una puerta pequeña que se llamaba de la aguja, tenía que arrodillarse y entrar de rodilla y no sé qué, y era muy difícil, pero sí que entraba. Y hay quien dice que Jesús... Bueno, mira, yo sinceramente no lo sé. No sé si aquí Jesús estaba diciendo que un camello no pasaba por el ojo de una aguja de coser o qué. Pero lo que sí que está diciendo Jesús es que esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Y que es más fácil hacer algo que parece imposible que un rico entre en el reino de Dios. Entonces ellos se asombraban aún más, lógicamente. Yo le hubiera preguntado a Jesús: oye, ¿qué quieres decir con esto? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el camello? El camello, ¿qué es la hoja, el ojo de la aguja? Yo me hubiera gustado saber exactamente qué significa, pero bueno, no lo sé. Y ellos se asombraban aún más
diciendo entre sí, pues ¿quién pues podrá ser salvo? Y yo digo una cosa, ¿y por qué se asombraban diciendo quién pues podrá ser salvo? Porque le dice que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Porque ellos tenían la mentalidad de que las riquezas eran una bendición de Dios. Era como que Dios respaldaba a esa persona. Y entonces tenía la facilidad, contaba con el favor de Dios. Esa era la mentalidad judía, la mentalidad hebrea. David escribió, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, todo el que cuenta con la bendición de Dios, todo el que practica justicia, todo el que es justo, de alguna manera la bendición de Dios lo respalda. Entonces, por eso ellos dijeron, no entiendo si una persona que cuenta con el favor de Dios no puede ser salvo, entonces ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Qué bueno es esto. Qué bueno es esto. ¿Cuál es tu imposible? Hemos hablado de los imposibles. Hemos hablado de cómo los imposibles y las dificultades y los errores muchas veces se pueden convertir en milagros. ¿Cuál es tu imposible? No hay nada imposible para Dios. Déjame que te diga, que te afirme, que te asegure, que te asevere en esta mañana, que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Eso que te parece imposible no es imposible para Dios. Eso que para ti y para mí es imposible, no es imposible para Dios. ¿Os acordáis la semana pasada? Yo os dije, cuando tú le dices a Dios que algo es imposible, digo, si escuchas atentamente lo que Dios hace es que se ríe. Que se ríe, porque para Él no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces Jesús le responde, de cierto te digo, es decir, te aseguro con total seguridad, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado. Y fijaros la relación de la lista de las cosas que Jesús nombra, que son cosas perfectamente lícitas, correctas, cosas lícitas y correctas, cosas que no son ni pecado ni están mal, cosas a las que tenemos pleno derecho. Dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, de nuevo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. O sea, con claridad Jesucristo está diciendo que todo esto está permitido, es lícito, es correcto, está dentro de lo que Dios permite y bendice, dentro de lo que nos entrega el favor de Dios. Dice, con persecuciones, o sea, con premio, con problemas, porque libres de problemas nunca vamos a estar, no estamos exentos de problemas. Y a pesar de que venga de parte de Dios, muchas veces hay persecución. Dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. En el siglo venidero, la vida eterna. Bueno, pues aquí hay dos maneras de vivir la vida. Una es tener todas estas cosas con persecuciones o caminar en aflicción y en tristeza. Y lo que eligió este hombre que fue a preguntarle a Jesús, que hincó su rodilla delante de él, que recibió la contestación de parte de Jesús de que le faltaba una cosa, lo que decidió fue marcharse afligido y lleno de tristeza. De alguna manera yo creo que Jesús, cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? Yo creo que de alguna forma Jesús estaba comprobando en este hombre, en este joven rico, si realmente lo que le estaba diciendo era cierto o no. Si realmente su confesión de que para él lo que Jesús le fuera a decir era algo importante o no. De que si Jesús, él le estaba diciendo maestro bueno, si él realmente estaba reconociendo una autoridad delegada de parte de Dios,
para luego hacerle caso o no. Cuando Jesús Jesús le dice a este hombre, ¿por qué me llamas bueno ya que solo Dios es bueno? Es algo así como que Jesús le estaba diciendo, ¿qué estás viendo en mí? ¿Qué piensas o quién piensas que soy yo? Y eso es determinante para la respuesta que cada uno de nosotros le vamos a dar cuando Dios nos habla. ¿Quién pensamos que es Jesús? ¿Quién pensamos que es Él? ¿Quién pensó este hombre que era Jesús? Definitivamente, aunque le dijo maestro bueno, que le quiso decir, entiendo que en ti hay algo más que un simple maestro, entiendo que tú estás respaldado por Dios. Prácticamente era como decirle, tú realmente eres el Mesías, el Hijo de Dios. Luego su vida no se correspondió a la confesión que él hizo. A ver, voy a tratar de explicarme, de interpretar esto. Cuando Dios nos habla, como nosotros respondemos a lo que Él nos dice y nos enseña, es la evidencia de quién es realmente Dios para nosotros. Es decir, si yo no le obedezco a lo que Él me dice, le puedo decir, Señor, bendito Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi amor, me rindo todo a ti. Pero si le estoy desobedeciendo, mi vida demuestra, mi evidencia es que Él no es eso para mí. ¿Entendéis esto? Sí, ¿verdad? Es determinante para la respuesta que cada uno de nosotros le vamos a dar, porque dependiendo de quién creemos que Él es, así es como le vamos a dar autoridad a sus palabras sobre nuestra vida. Y vamos a dejar que sus palabras nos moldeen. Vamos a dejar que sus palabras nos dirijan. Vamos a dejar que sus palabras transformen nuestra vida. Si este hombre realmente hubiera creído y creyera de todo su corazón que Jesucristo era el Mesías, debería de haber hecho lo que Jesús le dijo. Por cuanto no lo hizo, es porque entendió y demostró que no creía eso que dijo. Si mi vida no es moldeada por las palabras de Jesús, si mi vida no es moldeada por las palabras de Dios, yo tengo que preguntarme y cuestionarme seriamente, ¿quién es Jesús para mí? Porque me estoy autoengañando, estoy viviendo en un engaño. Si yo sigo haciendo lo que yo entiendo que debo de hacer, lo que para mí es lo mejor, en vez de obedecerle a Él, estoy demostrando con mi vida que Él no es para mí mi Señor y mi Dios. Si dejo que mi vida siga transcurriendo conforme a mí me han enseñado, conforme yo he entendido, conforme yo he creído, con la sabiduría que tengo, con la manera que entender la vida, en vez de dejarme guiar por sus palabras. Un concepto claro de que Él es mi Señor va a poner mi vida bajo la autoridad de sus parámetros, de sus valores, de sus palabras. Y lo contrario no me va a hacer diferente de quienes no creen en Él, o de quien creen que Jesús fue un personaje histórico, o que Jesús fue un revolucionario, o que Jesús fue iba a decir una barbaridad, la reencarnación del Che Guevara. No me va a hacer diferente. Ahora, ¿qué esperaba este hombre que le dijera a Jesús? Porque en vista de su respuesta, posiblemente este hombre lo que esperaba es que Jesús le dijera, ¡guau! Si todo esto lo has hecho, pues qué bueno, ¿no? Pues mira, deberías de hacer un esfuerzo, ya que eres rico. Y el problema que tú tienes es con el dinero, porque claramente el problema que el hombre tenía era con el dinero. Era porque tenía confianza en sus riquezas. Por eso Jesús le dice, despójate de tus riquezas y ten confianza en mí. Ten confianza en Dios. El problema que él tenía era con el dinero. Entonces, ya que Jesús sabía que el problema de este hombre era con el dinero, porque todo lo demás lo había hecho bien, le podía haber dicho, igual este hombre esperaba que Jesús le dijera, bueno, pues mira, como tenemos un problema con el dinero, tú tienes un problema en tu corazón con el dinero, pues vamos a ver, tampoco hay que ser tan fanático, tampoco hay que ser tan radical,
No es que vamos a cortar este problema así de raíz, porque si no tú vas a tener un trauma y vas a tener que desintoxicar. No. Jesús le dijo, quizás este hombre esperaba que Jesús le dijera, bueno, pues mira, poco a poco vas a empezar a dar un poquito de limosna, vas a ayudar a uno, vas a ayudar a otro, para que el dinero no te ate tanto y empiezas a dar conforme puedas, empiezas a dar... No, Jesús fue radical. Este hombre seguramente no esperó que Jesús fuera radical para con él. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo que Dios me diga cuando yo me acerco a Él? Este hombre sabía que tenía necesidad de cambiar su vida. Por eso se acercó a Jesús. ¿Qué esperas tú que Dios te diga cuando tú te acercas a Él? ¿Qué espero yo? ¿Qué crees que Dios ajustaría en tu vida? ¿Qué crees que Dios te está diciendo que tienes que girar, cambiar, ajustar, moldear en tu vida? ¿Qué creo yo que Dios tiene, que me está diciendo que yo tengo que cambiar? ¿Qué crees tú? ¿Qué esperas que Dios te diga? ¿Qué crees que Dios te está diciendo que tienes que ajustar o que Dios te va a ajustar? Fijaros que es impresionante que en el versículo 21 dice que Jesús le amó. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Esto es algo interesante para los que dicen que Dios no ama a todo el mundo, que Dios solamente ama a sus hijos. No, Jesús le amó. Le amó aunque luego no le siguió, pero aún así le amó. Jesús siempre te ama. Jesús siempre nos ama. Dios es amor. No me cansaré de decir y repetir esto nunca. Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Dios me ama. Dios te ama. Dios siempre te va a amar. Siempre. No hay nada que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer para que Dios nos ame o no nos ame. Dios siempre nos va a amar, porque Dios es amor, es su esencia, es su naturaleza. Dios es amor. Dios le amó. Dice Jesús, mirándole, le amó. Ahora, el amor de Dios lo llevó a Jesús a decirle, una cosa te falta. El amor del Señor siempre va a intentar y siempre va a procurar conseguir en nuestra vida que hagamos los ajustes correctos. Que dejemos de lado, en este caso, una vida que solo hacía que cumplir normas externas, normas religiosas o normas de conducta. Y el amor, el verdadero amor, el amor de Dios, te va a desafiar, nos va a desafiar a no dejar que ninguna de nuestras riquezas nos impida seguirle a Él tomando nuestra cruz. Ahora, no estoy hablando de dinero. Este hombre sí que el problema era el dinero. Este joven rico, el problema que tenía era el dinero. Sus riquezas eran lo que no le impedía, o lo que le impedía, mejor dicho, lo que le impedía seguir a Jesús. Pero estoy yendo un poquito más allá. Porque tú y yo tenemos riquezas que si dejamos que gobiernen nuestro corazón, nos van a impedir seguirle a Él de cerca. Y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero, que quede claro. En algunos casos a lo mejor puede ser el dinero, pero no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de otras riquezas. Voy a intentar explicarme y desarrollarlo. El verdadero amor, que es que el amor de Dios, el verdadero amor, nos va a presentar retos de cambio en nuestra vida. Porque el verdadero amor no va a querer que tú y yo sigamos siendo los mismos. El verdadero amor quiere que nosotros seamos transformados. El verdadero amor quiere que nosotros cambiemos, que nuestra vida y nuestra conducta se modifique, que nuestro carácter crezca, que nosotros maduremos. El verdadero amor quiere conseguir de nosotros hombres y mujeres de Dios de provecho, como se decía antiguamente, hechos y derechos. Eso es lo que el verdadero amor quiere. El verdadero amor no quiere dejarnos como estamos. El verdadero amor quiere llevarnos a un punto más. El verdadero amor, el amor de Dios, quiere llevarnos más allá, mucho más allá. El verdadero amor
nos presenta retos de cambio, de transformación en nuestra vida. Es en este momento en el que Jesús le ofrece ser uno de sus discípulos. Y es impresionante saber que este hombre podía haber sido de la compañía íntima de Jesús. Podría haber sido un discípulo más. Y cuando leyéramos la lista de los discípulos, ahí estaría también el joven rico. Esto es impresionante. Sin embargo, él lo rechazó. Cambió esto por sus riquezas. Prefirió seguir su vida. Prefirió seguir poseyendo sus riquezas. Y esto me lleva a esta pregunta. ¿Qué nos puede hacer dejar de lado ser verdaderos discípulos de Jesús a ti y a mí? Sabemos qué es lo que llevó a este hombre a dejar de lado el convertirse en un discípulo de Jesús. Sus riquezas, su confianza en las riquezas, su amor por el dinero. ¿Qué es lo que nos puede impedir a ti y a mí que seamos verdaderos discípulos de Jesús? Discípulos cercanos, discípulos del círculo íntimo de Jesús. ¿Qué es lo que puede conseguir que tú y yo no vivamos cerca de Jesús, siendo verdaderos discípulos? ¿Por qué este hombre no cambió su vida? ¿Qué es lo que impide que tú y yo cambiemos nuestra vida? ¿Por qué no cambias tú tu vida? ¿Por qué no cambias? ¿Qué es lo que impide que tú cambies tu vida? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Qué es lo que pesa más en nuestra vida que seguirle a Él? Posesiones, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras. Ese es el listado que Jesús da, lo que Jesús nombra, que pueden realmente también ser un impedimento para seguirle. Ahora, entonces, ¿todo esto qué significa? ¿Qué puede ser en nuestro caso? Se trata de todo aquello. Se trata de todo aquello a lo que dedicamos nuestras vidas o a lo que dedicamos nuestro tiempo, la mayoría de nuestro tiempo. Son cosas perfectamente lícitas que tenemos que poner en un segundo lugar por seguirle a Él. Y cada uno de nosotros tenemos el deber, la obligación de identificar cuáles son estas riquezas, entre comillas, estas riquezas, estos tesoros donde ponemos nuestro corazón, estos tesoros, y a qué es a lo que le damos importancia en nuestra vida. Y voy a un poquito más allá. Todo aquello que llena nuestro corazón, todo aquello que llena tu corazón, todo aquello que llena mi corazón es mi riqueza. Y es lo que tiene el potencial de apartarme de Él. Todo aquello que llena mi corazón, que no es Él, es mi riqueza. Se convierte en mi tesoro. Y es lo que tiene el potencial de hacerme apartar de Él. De no seguirle de cerca. De no dejar que su palabra transforme mi vida. Y es ahí a donde quiero entrar. Es ahí a donde quiero llegar. Quizás puedes decir, no, yo este no es mi problema porque yo no tengo riquezas. Entonces, como no tengo riquezas, no puedo confiar en ellas. Por eso te estoy diciendo que no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de las riquezas. Muchas veces pueden ser mentales, otras veces pueden ser emocionales. Cada uno de nosotros tenemos que identificarlas. Tú puedes decir, no, esto no es para mí, porque yo no tengo dinero, yo no tengo riquezas. Pero tus riquezas, mis riquezas, pueden ser la forma que yo tengo de identificar la vida. La forma que yo tengo de pensar puede convertirse en una riqueza para mí. Y yo no voy a cambiar mi manera de pensar por lo que Dios dice. Y eso se convierte para mí en mi riqueza. Aquello que me va a impedir seguirle a Él más de cerca. Y tengo varios ejemplos. Por ejemplo, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. También puede ser mi familia. Efectivamente, también puede ser mi familia. También pueden ser mis amistades. También puede ser mi trabajo, mis ocupaciones. Aquello a lo que yo dedico mi tiempo libre. Puede ser mi salud.
o mi compromiso con mi salud. Puede ser, y en muchos casos es, Internet, las redes sociales. Pueden ser los juegos online. Pueden ser tantísimas cosas nuestras riquezas. Puede ser la televisión, puede ser el chismorreo, puede ser cualquier vicio, puede ser cualquier pasión desmedida. Entonces ahí yo creo que cada uno debemos de hacer un ejercicio de introspección y decir, ¿qué es aquello a lo que yo le doy más valor? ¿Qué es aquello a lo que yo normalmente dedico mucho tiempo en mi vida? Mi día a día, ¿en qué está ocupado? Que no tiene que ver con Dios. Puede ser eso mi riqueza. Puede ser eso lo que Jesús me está diciendo. Eso tienes que controlarlo. Eso tienes que venderlo. Eso tienes que dejar de darle tanto valor. Y tienes que empezar a darme a mí más valor. Puede ser cada una de esas cosas. Mochilas, maletas que nos van a impedir seguirle a Él de cerca. Ayer se corrió la media maratón aquí en Almansa y ninguno de los corredores llevaba una mochila cargada. Ninguno llevaba el ordenador portátil porque no se lo quería dejar en su casa por si se lo robaban. Ninguno lo llevaba a cuestas. Todos los que corrían iban lo más ligeros posibles porque querían llegar a la meta, querían terminar la carrera. Hay mochilas, hay macutos, hay petates, hay maletas que nos van a impedir seguir a Jesús de cerca y lo que sería peor, llegar a la meta. ¿Estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos por ganarlo a Él? ¿Estamos dispuestos a vender el terreno, a vender todo lo que tenemos por comprar ese terreno para poder sacar el tesoro? ¿Estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos para comprar esa perla de gran precio? Por ganarle a Él, ¿estamos dispuestos a que en nuestra vida la prioridad y el primer lugar lo tenga Él? No se trata de volvernos locos, de volvernos fanáticos, de dejarlo todo, de venderlo todo y dárselo a los pobres y seguirle a Él. No se trata de esto. Se trata de identificar en nuestras vidas todo aquello que está robando nuestra vida y que se convierte para nosotros en aquello a lo que le estamos dando más valor. ¿Para qué? Para ponerlo en un segundo plano y cambiar nuestra vida radicalmente para seguirle a Él. Y esto es primordial. Esto es primordial. Esto es primordial. Esto es primordial. Jesucristo identificó el problema de este joven rico. Por eso le dijo que vendiera sus riquezas, porque su problema estaba en el dinero, en el amor al dinero, en la confianza que tenía en todo el dinero que tenía. Por eso Jesucristo le dijo, y fue radical, le dijo, esto tienes que quitártelo. Lo cortas y me sigues. Y verás como entonces sí que tienes tesoro en el cielo. Porque él tenía puesta la confianza en ella. Ahora, ¿dónde está puesta mi confianza? Mi confianza está puesta en mi trabajo, en mi seguridad, en mi salud, en mi bienestar, en la vida que vivo. ¿Mi confianza en qué está puesta? En todos los apoyos que tengo, en todo lo que me da seguridad. ¿En qué está puesta mi confianza? ¿Cuál es mi seguridad? ¿Es Él o es mi manera de ver y entender la vida? ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer lo que Él dice que tengo que hacer? ¿Por qué no estoy dispuesto a cambiar en todo lo que su palabra me enseña que tengo que cambiar mi vida? Yo aquí quiero hacer un paréntesis para todos los que no están aquí y me están viendo a través de la cámara, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de donde sea. Yo aquí quiero hacer un paréntesis para ellos, exclusivamente. Jesucristo te está diciendo, sígueme. ¿Por qué no estás dispuesto a dejar la seguridad de tu casa y venir a seguirle a Él? Si Jesucristo está hablando de que su iglesia es el lugar donde tenemos que vivir, donde tenemos que involucrarnos, su familia, donde tenemos que pertenecer, su cuerpo en el que tenemos que injertarnos, el olivo en el que tenemos que injertarnos, ¿por qué no estás dispuesto a vender todo lo que te ata a la seguridad de tu hogar?
a la seguridad de tu manera de pensar, a esos razonamientos que te llevan a entender que tu vida sí está bien y que tú puedes seguir así al Señor. Y no le haces caso a Él y a su palabra. Es el ejemplo que se me ocurría. Pero así hay ejemplos también para todos los que estamos aquí. ¿Por qué no estamos dispuestos a ponerle a Él siempre en primer lugar? ¿Por qué no estamos dispuestos a apartar la 10ª parte de nuestro tiempo diario para honrarle y buscarle a Él? ¿Por qué no estamos dispuestos? Cada vez que hablamos del diezmo hablamos de dinero, ¿no? Y el diezmo de nuestro tiempo y de nuestra devoción a Él. Y las primicias, y darle lo primero y lo mejor cada mañana. No solo dinero, sobre todo es devoción, sobre todo es pasión, es entrega. Sobre todo es decir, yo te sigo a ti. ¿Por qué no estamos dispuestos a acoger a nuestra familia y cogerla como sea de los pelos y traerla a Él? Y decirle, no, Él es lo primero. Jesucristo dice en el versículo 23, qué difícil es, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué difícil es, como si nos dijera a ti y a mí, a ti que me estás escuchando, si todavía me estás escuchando y no lo has apagado después de decirte que no puedes ser cristiano en tu casa. Qué difícil es mantener una vida cristiana que llega a la meta cargada con esas maletas, cargada con nuestras riquezas, lo que se ha convertido en nuestras riquezas, nuestras maletas, sobre todo maletas de pensamientos. Maletas de maneras de pensar, de maneras de entender la vida. Es imposible vivir un cristianismo real cuando nuestra riqueza no es Él. Es imposible vivir un cristianismo real cuando nuestra riqueza no es Él. Es muy difícil vivir un cristianismo real y verdadero cuando nuestra vida está llena o es rica de otras cosas, aunque sean perfectamente lícitas. Porque lo más importante es estar cerca de Él y seguirle cerquita. Qué difícil es entrar en el reino de los cielos cuando hay cosas a las que le damos más valor que a Él. ¿Y cómo sabemos a qué cosas le damos más valor que a Él? Pues son las cosas que demostramos diariamente con nuestras vidas. No lo que decimos de boquilla. Con la boca podemos decir, sí, Señor, tú eres lo más importante, no hay nada comparable a ti, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, lo mejor que me ha podido pasar es conocerte, y eso es cierto. Pero luego, cuando en la vida diaria nos enfrascamos en cosas a las que les damos más valor, y claramente las valoramos más porque le entregamos nuestra vida y nuestro tiempo, y nuestra pasión a eso, y a Él le dejamos de lado. Es así como nos vamos alejando del reino de los cielos. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero sin embargo este hombre se alejó de Él. Se alejó de Él cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Dice que se marchó triste y afligido, lleno de aflicción. Se llenó de aflicción y se entristeció. El estado de todos aquellos. Por eso hay tantos cristianos, por eso hay tanto cristianismo lleno de aflicción y de tristeza. Porque preferimos cargar nuestras maletas, seguir llevando nuestras riquezas de pensamientos absurdos, pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pensamientos que nos alejan de que nuestra vida sea transformada por su palabra, pero preferimos que esos pensamientos nos sigan dirigiendo. Y somos ricos en nuestros propios pensamientos. Es algo así como ser sabios en nuestra propia opinión. Y el estado de aquellos que mantienen o que mantengan sus riquezas para sí mismos, lógicamente no va a ser la cercanía del Señor, ya que les va a acompañar la tristeza
Y la palabra de consagración va a ser aflicción para ellos. Cuando Jesús le dijo, lo que tienes que hacer es esto, porque tu problema es este. Tú dices que quieres ganar la vida eterna, pues corta con tu problema. Tu problema es este, déjalo de lado. Se afligió, se llenó de aflicción y se alejó, se marchó triste. Esta es la causa por la que el cristianismo muchas veces es triste y está lleno de aflicción, porque con nuestras riquezas nos estamos alejando de Él. Poner a Dios en primer lugar y seguirle a Él debe de ser para nosotros lo más valioso. Tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Tenemos que identificar cuál es nuestro problema. Y el problema tenemos que acabar con él de cuajo. Eso es nuestro tesoro. Seguirle a Él de cerca, eso se debe de convertir en nuestro tesoro. Jesucristo le dijo, sígueme y entonces tendrás tesoro en el cielo. No le dijo que el tesoro en el cielo lo iba a cambiar, lo iba a comprar o lo iba a ganar a cambio de vender las riquezas. No, lo iba a tener por seguirle a Él. Eso y solo eso es tener un tesoro en el cielo. Continuar con nuestras riquezas es rechazar el sígueme de Jesús. Y esto es lo que hizo este hombre. Continuó con sus riquezas, pero dejó de seguir a Jesús. Ya no le importó tanto. Siguió con su vida. Siguió con su vida. Se evitó los problemas de tener que seguir a Jesús. Antonio Machado dijo, solo un necio confunde valor y precio. Solo un necio confunde valor y precio. ¿Somos necios? Porque muchas veces confundimos lo que realmente tiene valor. ¿Qué es lo que realmente tiene valor? ¿Qué es lo que realmente tiene valor para ti y para mí? ¿Realmente tiene valor para ti y para mí seguir a Jesús de cerca? ¿Hacer su voluntad? ¿Dejar que mi vida sea transformada por su palabra? ¿Eso es lo más valioso para mí o no? Eso debe de ser lo más valioso para ti y para mí. Siempre. No hay otra razón de vivir para alguien que realmente conoce a Jesús. No debe de haber otro motivo más alto por el cual entregar nuestra vida que seguir a Jesús de cerca. No debemos de permitir que haya nada que nos frene de seguir a Jesús. No debemos de permitir que haya nada que nos frene de seguir a Jesús. Debemos de quitar toda barrera, todo impedimento, todo aquello que nos va a impedir servir a Dios de forma plena. Debemos de quitarlo de en medio. No importa todo lo que hayamos hecho hasta ahora. No importa los mandamientos que hayas cumplido. No importa el cristianismo que hayamos vivido hasta ahora. No importa. A Jesús no le importó. Le dijo, sé que has hecho todo esto. Los mandamientos conoces, los sabes. Y él le dijo, sí, los he cumplido. Y Jesús le dijo, claro, sí, lo sé que los has cumplido. Si sé que has cumplido este y este y este y este y este. Pero el problema está en este. El problema está aquí. No importa todo lo que hayamos hecho. No importa qué clase de vida hayamos tenido hasta ahora. No importa qué clase de cristianismo hayamos tenido. No importa cuántos mandamientos hayas cumplido. No importa lo bueno que seas. No importa lo bien que te comportes. No importa lo religioso o no religioso que seas. Jesús le dejó bien claro a este hombre una cosa te hace falta. Te falta una cosa. Te falta una cosa. Esa es la cosa que nos falta a todos. Lo que nos hace falta a ti y a mí es una cosa. Y esa cosa es una vida completamente rendida y entregada a Él. Que Él sea el primero en todo. Llegar al punto en que todo lo que somos y tenemos, todo lo que es y todo lo que consiste en nuestras vidas, que se quede en un segundo plano, en un segundo lugar, en comparación con la necesidad de seguirle a Él. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día. Día a día. Día a día. Así que pondrás de lado
todas tus riquezas, pondré de lado yo mi riqueza. No es una reprimenda, no es una regañina. Yo tengo mis riquezas que tengo que poner de lado. Tú tienes tus riquezas que tienes que poner de lado. Tú que me escuchas, también tienes tus riquezas que tienes que poner de lado. Tu vida debe de ser transformada. Dios quiere transformar nuestras vidas. Él nos ama y porque nos ama nos lanza el reto de que nuestra vida sea transformada, siguiéndole a Él de cerca. Siguiéndole a Él de cerca. Pondremos a un lado todas nuestras riquezas, decidiremos seguirle a Él como lo más importante de nuestra vida. ¿Decidirás que seguirle a Él es lo más importante en tu vida? Por encima de, fijaros, de toda la lista, por encima de hermanos, hermanas, padre, madre, o sea, es que, fijaros, es impresionante. Por encima de la familia, por encima de las tierras, por encima de amistades, por encima del trabajo, por encima de cualquier cosa. Decidiremos ponerle a Él, seguirle a Él como lo más importante de nuestra vida. O haremos como este joven rico. Mantendremos nuestra vida como hasta ahora. Mantendremos nuestra vida como hasta ahora. Seguiremos siendo los mismos. Seguiremos sin cambiar nuestra vida. Seguiremos igual que hasta ahora. Seguiremos manteniéndole a Él en un segundo plano, en vez de mantener nuestra vida en el segundo plano. ¿Seguiremos alimentando nuestras riquezas? Yo creo que ya habéis entendido, ya creo que me he expresado con claridad, no sé si he sabido darme a entender que nuestras riquezas, no me estoy refiriendo a las posesiones, al dinero, me estoy refiriendo sobre todo a nuestros esquemas de pensamientos, a nuestra manera de ver la vida, de entender la vida, a nuestra manera de vivir, a cómo vivimos, a nuestro bagaje cultural, que es lo que ha condicionado quiénes somos y cómo somos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Seguiremos alimentando todo eso? ¿Seguiremos siendo los mismos? ¿O nos alejaremos en un camino de tristeza y aflicción para siempre? ¿Cómo terminaría este hombre? Si pudiéramos, claro, la Biblia no lo enseña, no lo dice, ¿no? Pero si pudiéramos mirar un poquito más adelante del relato bíblico, ¿cómo pensáis que terminó este hombre, este joven? Imaginaros que murió de un infarto y sus riquezas ¿para qué le sirvieron? Imaginaros que llegó a viejo y llegó con mucho dinero y llegó rodeado de gente que quería aprovecharse de ese dinero, gente que no lo amaba ni lo quería, que lo quería por lo que tenía, no por lo que era, no por quién era. Podemos imaginar cualquier clase de final para este joven rico. Pero qué bueno que hubiera sido que él hubiera sido uno de los discípulos. Ese final hubiera sido el mejor posible para él, ¿no? Aunque no hubiera tenido dinero. El tema está en que no podemos agarrarnos a nuestras cosas, a nuestra vida, a nuestras riquezas y a la vez agarrarnos a Él. Ese es el tema. Ese es el tema. Que nos estamos agarrando a nuestra vida, a nuestra forma de entender la vida, a nuestra forma de pensar. Nos estamos agarrando a quienes hemos sido y somos hasta ahora. Y eso nos impide agarrarnos a Él. Porque Jesucristo no le dijo, no, vente conmigo, venga, no pasa nada, las riquezas déjalas ahí, porque siempre es bueno que tengamos algo de dinero, así podremos mantener un ministerio entre los pobres. Jesús podía haberlo hecho también y podía haber tratado con su corazón poco a poco. Sin embargo, Jesús fue radical.
No podemos agarrarnos a nuestras cosas, a nuestra vida, a nuestras riquezas y a la vez agarrarnos a Él. Y si no nos agarramos a Él, al final, ¿qué va a pasar con nosotros? Definitivamente Dios quiera que hoy tomemos la decisión, la sagrada decisión, firme decisión, de seguirle a Él de cerca para siempre, para siempre, para siempre. Porque Jesús le amó, lo retó a vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y seguirle a Él. Porque Jesús te ama a ti que me estás escuchando. Dios te está retando a salir de tu vida, de lo que tienes, a dejar de lado eso y a dar un paso más y a acercarte a Él mucho más y a rendirte a Él mucho más. Y Dios lo está haciendo con nosotros también. Tú y yo sabemos cuáles son nuestras riquezas, cuáles son nuestras maneras de pensar. Tú y yo sabemos qué es lo que nos está impidiendo y lo que nos ha impedido hasta ahora seguirle mucho más a Él, mucho más de cerca. Tú y yo sabemos qué pensamientos son los que nos mueven y los que nos invaden día a día, los que dirigen nuestra vida, que no nos permiten vivir tan cerca de Él como deberíamos o debiéramos. A este compañero mío que venía al trabajo le decíamos, muchacho, ¿dónde vas con el macuto ese todos los días cargado? ¿Por qué llevas? Deja el macuto en tu casa, hombre. Deja el macuto en tu casa, que no lo necesitas. No lo necesitas. Yo solamente llevaba la ropa del trabajo y la toalla para luego ducharme cuando terminaba el trabajo. No llevaba nada más. No necesitas llevar ahí las escrituras, el dinero, la caja fuerte con todas las... No necesitas llevar las joyas. No necesitas... Hay cosas con las que no podemos cargar. No debemos de cargar. ¿Por qué seguimos cargando con esas cosas que nos impiden seguirle a Él? Tú las tienes que identificar, yo las tengo que identificar en mi vida. Pero Jesucristo nos dice, una cosa te falta. Ahora, he dicho antes, ¿qué esperamos que Jesús nos diga cuando nos acercamos a Él? ¿Sabes qué espero yo que Dios nos diga? ¿Qué es lo que yo quiero escuchar de su voz? Yo quiero que cuando lleguemos allí, Él a ti y a mí nos diga, bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que espero oír de sus labios. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dejaste de lado tu manera de pensar, dejaste de lado tus riquezas, dejaste de lado tu manera de entender la vida. Dejaste de lado todo aquello que a ti te hacía feliz, que tú pensabas que era tu vida, que pensabas que era lo mejor para ti. Dejaste de lado el vivir tu vida en casa, te arriesgaste a formar parte de una iglesia de locos, te arriesgaste a dar un paso de fe, dejaste de lado todo esto y te involucraste en obedecerme, en seguir mi palabra, te metiste de lleno, decidiste seguirme de cerca, decidiste ser un discípulo íntimo y hoy estás aquí. Y hoy estás aquí. Eso es lo que yo espero oír. Y eso es lo que sinceramente yo espero que tú también oigas. Que tú y yo oigamos. No que oigamos, vale, estás aquí, pero cuando Jesús diga pero, no fui valiente, no fui capaz. Tenía que llevar el dichoso macuto. Tenía que seguir cargando con esa maleta. ¿Por qué amé yo tanto esa maleta? ¿Por qué quise yo que esa maleta fuera parte de mi vida? ¿Por qué amas tanto esa maleta, esa vida? ¿Por qué no estás dispuesto a renunciar a todo por ganarle a Él y por amarle a Él? Que el Señor nos diga, te faltaba una cosa, pero lo hiciste bien. Ese es el punto, el point, es ese. Te faltaba una cosa, pero qué bueno que me hiciste caso. Imaginaros al joven rico le hubiera dicho, te falta una cosa. Y el joven rico hubiera dicho, no, toma, aquí tienes todo.
Le hubiera dicho, te faltaba una cosa, pero ahora ya no te hace falta nada. Ven conmigo. Sígueme. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. ¿Os imagináis que él hubiera sido otro de los discípulos? A lo mejor él hubiera podido escribir una carta. A lo mejor podríamos tener hoy en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Evangelio del joven rico o la epístola del joven rico a los del sureste español. Estaría hasta bien, ¿no? Qué bueno sería. Qué bueno sería. Sin embargo, así sabemos que él se fue, se marchó afligido y triste. Rico. Rico. Algunos son tan ricos que solo tienen dinero. Rico. Pero afligido y triste. Que dejemos de vivir un evangelio de aflicción y de tristeza porque estamos lejos de él. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos acercamos a ti porque tú eres nuestro Maestro bueno. Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Siempre lo vamos a decir, y no solo con nuestra boca. Queremos que nuestra vida se corresponda a lo que confesamos con nuestros labios. Que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador. Gracias porque tú nos amas y ese amor te lleva a retarnos a ser transformados y cambiados. Y hoy yo te pido que tú nos ayudes a identificar, a que cada uno de nosotros identifiquemos cuáles son nuestras riquezas, aquello que muchas veces nos ha impedido y nos impide seguirte a ti de cerca. Y que nos des la valentía y el valor para venderlo todo, para darle valor a seguirte a ti de cerca. Señor, hoy queremos seguirte. Danos la valentía para hacerlo, cerquita de ti, en el grupo de intimidad contigo, Señor, para ser un verdadero discípulo, para vivir un verdadero cristianismo real, auténtico. Gracias, Señor. Queremos ponerte a ti en primer lugar. Y todas nuestras riquezas, todos nuestros pensamientos, planes, sueños, deseos, anhelos, todo lo que es y consiste en nuestra vida, que quede en un segundo plano, en un segundo lugar, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Esto es lo que queremos hacer y lo que te pedimos que nos ayudes a hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues que Dios os bendiga muchísimo, que tengáis un muy buen domingo. Y que Dios os dé la valentía, igual que a mí, que nos dé la valentía para vender todas nuestras riquezas. Dárselo a los demás, a los pobres y seguirle a Él. Amén. Que Dios nos ayude, os bendiga. Buen domingo, buena semana. Bendecidos.